Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda en la que nos vamos a sumergir en unos documentos históricos realmente fascinantes que arrojan luz sobre la vida de Jesús de Nazaret. Exacto. Vosotros que nos escucháis nos habéis hecho llegar un montón de fuentes Sí, sí. y nuestro objetivo es precisamente ese, sumergirnos juntos para extraer las claves ¿Sabes? y los detalles más relevantes de estos relatos fundacionales. Es que relatos fundacionales es una manera perfecta de definirlo, ¿Verdad? porque es que es así. Es que es así. Vamos a tomar esas narrativas históricas y buscar esas ideas significativas, esos aspectos que a veces se pueden pasar por alto para ofrecerte una comprensión clara y esperamos sorprendente de esta figura histórica tan central. Sí. Y lo haremos como siempre de una manera accesible y sin abrumarte con un exceso de información. Para que te hagas una idea más concreta del material que tenemos sobre la mesa, hemos recopilado extractos de diversos documentos históricos que detallan la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección. O sea, desde el principio hasta el final. Una pasada. Prepárate, porque el viaje que vamos a emprender es realmente apasionante. Nuestro recorrido trazará una línea que va desde las circunstancias, digamos, extraordinarias de su nacimiento y sus primeros años de vida, Sí. hasta el inicio de su ministerio público, pasando por sus enseñanzas, los milagros que se le atribuyen, el creciente conflicto con las autoridades de su tiempo y culminando en los dramáticos sucesos de sus últimos días. Empecemos por el principio, por el inicio de todo. Ay, Hablemos del nacimiento y la primera infancia de Jesús. Los documentos nos sitúan en Belén, una pequeña aldea en la región de Judea. correcto. Y esto ocurre durante el reinado del rey Herodes. Los evangelios de Mateo y Lucas son nuestras fuentes principales para este periodo. Nos cuentan que su madre María era una joven virgen que estaba prometida en matrimonio con un carpintero llamado José. Ajá. Y aquí nos encontramos con un punto fundamental, la anunciación por un ángel a María de que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo, un hijo que sería conocido como el Hijo de Dios. Una concepción virginal. Sin duda, un elemento que marca el inicio de esta historia de una manera muy particular. Totalmente. Y el nacimiento en sí mismo también tiene sus detalles, ¿verdad? Efectivamente. Se nos narra un nacimiento en condiciones humildes en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Imagínate la escena, un lugar destinado a los animales como primera cuna, para quien es considerado una figura de tanta trascendencia. Poco después, unos pastores que habían sido avisados por ángeles fueron a adorarle. Es curioso eso, ¿no? Que los primeros Sí, que van a adorarle son pastores. claro, porque representaban a la gente humilde de la época, Claro. ¿no? Siendo de los primeros en reconocer la llegada de Jesús. Y luego tenemos la conocida historia de la llegada de los Reyes Magos. Sí, unos sabios que venían de Oriente guiados por una estrella y que llegaron para rendir homenaje al niño ofreciéndole regalos de un gran simbolismo oro-incienso. Claro. El oro, tradicionalmente asociado a la realeza, el incienso que se utilizaba en ritos religiosos, y simboliza la divinidad, y la mirra, una resina aromática que se empleaba en los embalsamamientos. Ya. Anticipando de alguna manera su futuro sacrificio. Aquí es donde la figura de Herodes introduce un punto de gran tensión, ¿no crees? Totalmente. Herodes, temiendo que este niño pudiera ser el Mesías del que hablaban las profecías, y por lo tanto un potencial rival para su trono, ordenó la tristemente famosa matanza de los inocentes, la ejecución de todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. Una atrocidad que obligó a José y María a tomar una decisión drástica. Efectivamente huyeron a Egipto con el niño Jesús para protegerlo de la furia de Herodes. Regresaron a su tierra natal, a la región de Galilea, y se asentaron en Nazaret solo después de que Herodes falleciera. Es un periodo de la vida de Jesús del que en realidad no tenemos muchos detalles en los documentos históricos principales. Aparte de un episodio bastante singular que ocurre en el Templo de Jerusalén. ¿Cierto? Exacto. Cuando Jesús tenía unos 12 años durante la celebración de la Pascua en Jerusalén, se separó de sus padres sin que ellos se dieran cuenta. Después de buscarlo durante 3 días, lo encontraron en el templo, en medio de los maestros de ley, debatiendo con ellos y asombrándolos con su profundo entendimiento de las Escrituras. Es como una pequeña ventana que nos permite vislumbrar la madurez intelectual y espiritual temprana de Jesús. Este episodio sugiere una conciencia precoz de su identidad y su misión. Qué imagen tan potente. Un niño de 12 años dejando perplejos a los expertos en la ley. Sí. Impresionante. Pues demos un salto en el tiempo hasta su bautismo y el inicio de su ministerio público. Vale. Los documentos nos indican que esto tuvo lugar cuando Jesús tenía alrededor de 30 años. Así es Juan el Bautista, una figura profética muy relevante en aquella época, estaba bautizando en el río Jordán, llamando a la gente al arrepentimiento.
Jesús se acercó a él para ser bautizado, marcando un punto de inflexión crucial en su vida y el comienzo de su actividad pública. Y fue un momento cargado de simbolismo y de lo que podríamos describir como manifestaciones divinas, ¿verdad, Luz? Absolutamente. Ya. Según los relatos, en el instante en que Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y una voz resonó desde el cielo declarando: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Una afirmación directa de su relación única con lo divino y una especie de confirmación celestial de su misión. Un momento trascendental, sin duda. Y justo después del bautismo, Jesús se retira a un lugar solitario al desierto. Sí pasó 40 días y 40 noches en el desierto, un periodo de ayuno y oración donde, según los evangelios, fue tentado por Satanás. Estas tentaciones pusieron a prueba su fidelidad a su misión y su identidad como hijo de Dios. Es un relato que nos habla de la lucha interna y la resistencia a las desviaciones de su propósito. Una vez superadas estas pruebas, Jesús emerge del desierto para dar inicio a su ministerio público. Exacto. Y lo primero que hace es reunir a su alrededor a sus primeros discípulos. Los documentos mencionan a Simón Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan, entre los primeros a los que llamó, invitándolos a dejar su oficio como pescadores para seguirle y convertirse en pescadores de hombres, es decir, en propagadores de su mensaje y su visión. Y a partir de ese momento, su ministerio se caracteriza fundamentalmente por dos aspectos: los milagros y las enseñanzas. Exacto. Si te parece, empecemos hablando de los milagros. Los documentos nos hablan de una gran variedad de ellos. Sí, los milagros son una parte esencial de las narraciones sobre Jesús. Se les considera manifestaciones de su poder divino, pero también actos de profunda compasión hacia el sufrimiento humano. No solo demuestran su autoridad, sino también su empatía por las necesidades de la gente. Podemos destacar algunos de los más conocidos, como la transformación del agua en vino durante una boda en Caná. Su primer milagro según los evangelios. Su primer milagro según los evangelios. Correcto. Un acto que podríamos interpretar como un símbolo de la transformación y la abundancia que trae consigo su presencia. También tenemos la increíble multiplicación de panes y peces, capaz de alimentar a miles de personas con unos pocos recursos, una imagen muy poderosa de provisión y de cómo a través de él lo limitado puede llegar a ser suficiente para muchos. Y las numerosas curaciones de enfermedades y dolencias. Efectivamente, la curación del ciego Bartimeo, que recupera la vista, la del paralítico en Cafarnaúm, que es bajado a través de un agujero en el techo para ser sanado, la asombrosa resurrección de Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Todos estos relatos evidencian su capacidad para trascender las leyes naturales y aliviar el dolor físico y emocional. Además, muchas de estas curaciones tenían un impacto social, reintegrando a personas marginadas a la comunidad. Sin olvidar aquellos milagros relacionados con el dominio sobre la naturaleza, como caminar sobre las aguas del mar de Galilea o calmar una tempestad repentina. Estos últimos resaltan aún más su autoridad, sugiriendo un control sobre las fuerzas elementales, lo que refuerza la idea de su poder divino. Claro. Y junto a estos actos prodigiosos encontramos sus enseñanzas, que a menudo transmitía a través de las llamadas parábolas. Las parábolas, esas narraciones aparentemente sencillas, pero que encierran significados profundos Exacto. y a menudo sorprendentes. Podríamos recordar algunas de las más significativas que se mencionan en los documentos. Por supuesto. Tenemos la parábola del buen samaritano, que nos ofrece una poderosa lección sobre la verdadera compasión y el amor al prójimo, incluso hacia aquellos que consideramos diferentes o incluso adversarios. Esta parábola desafiaba las divisiones sociales y religiosas de la época. Un mensaje muy potente sobre la inclusión y la empatía. ¿Y qué me dices de la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo ilustra de una manera muy conmovedora el amor incondicional y el perdón de Dios hacia aquellos que se arrepienten de sus errores y deciden regresar a Él. Es un tema central en sus enseñanzas, enfatizando la gracia y la misericordia. Y finalmente la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida nos habla del inmenso valor que tiene cada individuo a los ojos de Dios y de su incansable búsqueda de aquellos que se han desviado del camino. Cada vida importa y merece ser encontrada y reintegrada. Unas enseñanzas que sin duda tuvieron un gran impacto en la gente que lo escuchaba, Sí. pero que también generaron una creciente oposición por parte de las autoridades religiosas de la época. Exacto. A medida que la popularidad de Jesús crecía, también aumentaba la resistencia de los fariseos y saduceos. Estos grupos, con diferentes enfoques e intereses dentro del judaísmo, veían en Jesús una amenaza a su autoridad religiosa y social establecida. Sus críticas a la hipocresía religiosa de algunos sectores y su confrontación con los comerciantes en el Templo de Jerusalén no hicieron más que intensificar las tensiones. La famosa expulsión de los mercaderes del templo. Exacto. Un acto simbólico de purificación que sin duda debió de ser muy provocador para las autoridades. Totalmente. Y así llegamos a su última semana en Jerusalén.
marcada por su entrada triunfal. Si Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, y fue recibido por una multitud entusiasta que lo aclamaba y extendía ramas de palma a su paso. Fue un momento de gran fervor popular, una especie de reconocimiento mesiánico por parte del pueblo que contrastaría fuertemente con los acontecimientos que se desencadenarían poco después. Entonces llegamos a la última cena, un momento crucial y lleno de significado en los relatos. Durante esa cena pascual que compartió con sus discípulos más cercanos, Jesús tomó el pan y el vino y les dio un nuevo significado instituyendo lo que se conoce como la Eucaristía, un rito central en la tradición cristiana. Fue también en ese contexto íntimo donde anunció que uno de sus propios discípulos lo traicionaría. Una traición que lamentablemente no tardaría en hacerse realidad. Efectivamente, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, lo entregó a las autoridades a cambio de 30 monedas de plata. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní tras un momento de profunda angustia y oración personal. Y a partir de ese momento se precipitan los acontecimientos de lo que se conoce como la Pasión. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío de la época, donde fue interrogado y finalmente acusado y condenado por blasfemia. Posteriormente fue presentado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, quien, cediendo a la presión de la multitud y temiendo un levantamiento, lo sentenció a la crucifixión. La crucifixión, un método de ejecución romano extremadamente cruel y humillante, reservado generalmente para criminales y rebeldes. Los documentos describen el camino hacia el Gólgota, la flagelación brutal, la obligación de cargar con su propia cruz. Así es. Y la crucifixión en sí, donde fue clavada una cruz junto a 2 ladrones. Incluso en esos momentos de sufrimiento extremo se recogen algunas de sus últimas palabras, como la conmovedora frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras reflejan una actitud de perdón, incluso hacia sus ejecutores. Unas palabras que hablan de una compasión realmente inmensa e incomprensible para muchos. Sí. Los documentos también mencionan el momento exacto de su muerte. Sí, su muerte ocurrió alrededor de la hora nona, que correspondería aproximadamente a las 3 de la tarde. En ese instante, según los relatos evangélicos, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en 2 de arriba abajo. Este evento ha sido interpretado de diversas maneras, a menudo como el fin de la separación entre Dios y la humanidad y la apertura de un nuevo acceso a lo divino. Y después de la muerte y el entierro llega el momento central de la fe cristiana, la resurrección. 3 días después de su crucifixión y sepultura, Jesús resucitó de entre los muertos. Los primeros testimonios hablan de su aparición a María Magdalena y luego a sus discípulos, quienes inicialmente mostraron incredulidad y asombro, pero que luego experimentaron una profunda alegría y una transformación en su fe al verlo resucitado. Y su presencia entre ellos no fue ni inmediata ni permanente después de la resurrección. Los documentos mencionan que permaneció con sus discípulos durante un periodo de 40 días, durante los cuales les dio instrucciones finales y fortaleció su fe antes de ascender al cielo, dejando tras de sí la promesa de su regreso en el futuro. Una historia realmente fascinante con una trascendencia profunda que ha marcado la historia de la humanidad. Totalmente. Y para quizás aligerar un poco la intensidad, los últimos acontecimientos, Sí. los documentos también nos ofrecen algunas anécdotas curiosas sobre Jesús, relatos que quizás no son tan conocidos, pero que resultan igualmente interesantes. Efectivamente. Estas historias, que a menudo provienen de fuentes apócrifas, es decir, textos que no fueron incluidos en el canon bíblico principal, nos brindan perspectivas diferentes, aunque no se consideren históricamente verificadas por todas las tradiciones. Ya. Una de ellas es la del niño Jesús y los pájaros de barro. Cuéntanos más sobre esta historia, pájaros de barro. Se dice que Jesús, cuando era niño, tenía la habilidad de moldear figuras de pájaros con barro y que al soplar sobre ellas milagrosamente cobraban vida y se echaban a volar. Es una imagen que resalta la creencia popular en su conexión temprana con lo milagroso y su poder sobre la creación, incluso en su infancia. Qué curioso. Sí. ¿Y cuál sería la siguiente anécdota que nos ofrecen los documentos? Tenemos una que podríamos llamar la broma a Pedro. Ajá. Después de la resurrección, Jesús se apareció a algunos de sus discípulos mientras estaban pescando en el mar de Galilea. Al principio no lo reconocieron, pero le indicó que lanzaran la red al lado derecho de la barca. Yeah. La pesca fue tan abundante que apenas podían recoger las redes. Fue entonces cuando Pedro reconoció a Jesús y impulsivamente se lanzó al agua para ir a su encuentro lleno de sorpresa y emoción. Es un relato que nos muestra un Jesús resucitado, pero también cercano y con un toque de humor en su interacción con sus amigos. Una escena muy humana y que nos acerca a la relación entre Jesús y sus discípulos. Sí. Y la última anécdota curiosa que mencionan los documentos es la de la higuera seca. Así es. Se cuenta que un día Jesús se acercó a una higuera que estaba junto al camino en busca de frutos, pero no encontró ninguno, a pesar de que no era la temporada habitual para las higas.
Entonces Jesús maldijo a la higuera y al instante la higuera se secó por completo. Este evento se interpreta a menudo como un símbolo de la condena de la falta de fruto espiritual de la apariencia externa de religiosidad, sin una verdadera transformación interior. Unas anécdotas que nos permiten ver diferentes facetas de la figura de Jesús, mostrándonos que más allá de lo divino. Los documentos también lo presentan con rasgos muy humanos y cercanos a la vida cotidiana de su tiempo. Absolutamente. Y como hemos podido apreciar a lo largo de esta inmersión profunda, la vida de Jesús, tal como se recoge en estos documentos históricos, ha tenido un impacto incalculable en millones de personas a lo largo de la historia, moldeando creencias, valores y culturas. Sin duda alguna, es la figura central del cristianismo y sigue siendo un modelo de amor, humildad y fe para muchísimas personas en todo el mundo. Y para poner el broche final a esta profunda exploración, le planteo una pregunta para la reflexión personal, considerando todos estos relatos y detalles que hemos desgranado hoy. ¿Qué aspecto concreto de la vida o las enseñanzas de Jesús resuena de manera más significativa en ti y por qué? Te invitamos a tomarte un momento para reflexionar sobre la riqueza y la complejidad de esta figura histórica tal como se nos presenta en las fuentes.